Hola, mi nombre es Patricio. El día de hoy nos toca la lección número 15. El título de esta lección es Cristo es mi ganancia. Estamos viendo fundamentalmente dentro de los puntos el vivir en Cristo. Vimos yo soy el camino, vimos la verdad, ahora estamos viendo la vida, que es vivir en Cristo. Y para eso les invito a ir a Filipenses capítulo 1, versículo 21. Muy conocido el versículo que dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿cierto? ¿Por qué el título es Cristo es mi ganancia? Fundamentalmente lo saqué de la versión de Casiodoro de Reina, que es la Biblia del Oso, que dice: para mí Cristo es mi ganancia, estando vivo o estando muerto. Así dice esa versión. Le cambia bastante el sentido al versículo. Pero nosotros nos vamos a basar fundamentalmente en la Reina Valera del año 1960, tomando este título fundamentalmente: Cristo es mi ganancia. Pablo aquí hace una declaración muy importante, una declaración que nosotros no le tomamos el peso. Es algo muy fuerte, una cosa que realmente si nosotros le tomáramos el peso, veríamos que es algo bastante importante. Mucha gente toma este versículo y no lo analiza en el contexto en que Pablo hace esta declaración, ni tampoco le toma el peso a esto. Pablo dice: para mí el vivir es Cristo. ¿Quién de nosotros está viviendo para Cristo? Le está sirviendo día a día. Y dice: el morir es ganancia. ¿El morir en qué? El morir sirviendo a Cristo. ¿A quién de ustedes le han apresado, le han puesto en una cárcel por servir a Cristo, o le están juzgando para matarlo por servir a Cristo? Yo creo que a ninguno de nosotros nos ha pasado esto. Si le llegara a pasar, ¿qué pasaría con usted? Esa es una cosa que nosotros tenemos que analizar. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, fundamentalmente. La semana pasada estuvimos viendo la justicia de Dios. Uno de los puntos que analizamos fue: el justo por la fe vivirá. Eso está en Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 11. Todos estos versículos que voy a dar, ojalá que usted lo pueda leer, porque yo no lo voy a leer, lo lea usted en su casa. La Escritura dice que el justo vivirá por fe. Abraham, en Génesis 15:6, dice la Escritura que le creyó a Dios. Luego, pasado el tiempo, el creyente o el justo Abraham es probado en su fe. Dios le pide la vida de su hijo. En Santiago 2, capítulo 2, versículos 21 al 23, muestra este ejemplo, donde Santiago como que pareciera que pusiera en tela de juicio la fe, diciendo que muéstrame tu fe por tus obras. Fundamentalmente Santiago nos está hablando de la salvación, la declaración que hace Abraham de creerle a Dios está en el capítulo 15, versículo 6, y el sacrificio de Abraham, de su hijo Isaac, está mucho más adelante. Han pasado mucho tiempo, muchos años. Cuando Dios le promete a Abraham que él iba a tener una descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar, Abraham todavía no tenía hijos. Y sabemos que tuvo primero a Ismael. Después de Ismael pasaron, de tener los chicos, digamos, de tener a Ismael, pasaron como a cerca de 13, 14 años, cuando recién a los más o menos 100 años, o 90 años, 99 años, Dios le habla a Abraham nuevamente y le dice que con Sara va a tener un hijo. Y ellos se ríen, fundamentalmente Abraham y también Sara, de esta promesa que Dios le estaba dando. Habían pasado bastantes años y de ahí nace Isaac,
y cuando lo lleva al monte para sacrificarlo, por lo menos Isaac tendría como entre 13 y 14 años, si es que no más. Por lo tanto, estamos hablando de un periodo de tiempo bastante largo, más o menos 30, 35 años, desde que Abraham hizo esta declaración de creerle a Dios. Lo que está diciendo fundamentalmente Santiago es de lo que dice Gálatas, mas el justo por la fe vivirá. Está hablando de que una persona que le creyó a Dios fue justificada, vive por fe, vive conforme a su fe. Por lo tanto, las obras que hace son conforme a lo que creyó, o mejor dicho, a quien le creyó. ¿Ya? Abraham, cuando fue probado para entregar a su hijo, él le creyó a Dios. Él sabía que Dios le había prometido que a través de Isaac iba a tener una ascendencia incontable. Él lo sabía. Por lo tanto, en su corazón, él sabía que si mataba a su hijo, Dios lo iba a resucitar para tener esa descendencia. Y él le cree a Dios. Y en su corazón Abraham mató a Isaac. Por lo tanto, él actuó conforme a la fe que Dios le había dado. Ese es lo que está diciendo Santiago. Y si usted, por ejemplo, así como Pedro en Mateo capítulo 26, versículo 35, le hace una declaración diciéndole a Jesús, no, si a ti te apresan, yo voy a ir contigo, etcétera, etcétera, como queriendo decir, yo voy a estar en todo contigo. Sabemos que es una declaración hecha en el ser humano, en la carne, porque cuando Pedro pasó el momento, le dio miedo y no cumplió lo que su boca dijo, fundamentalmente, sino que, dice la Biblia, negó a Cristo. Dios nos pide que muramos al yo para que Cristo reine en nuestras vidas. Eso está en Romanos 5:8, que habla que el Señor Jesucristo murió por nosotros. Luego, cuando Cristo quiere reinar en nosotros, eso está en Romanos 8:13 y Colosenses 3:5. Una vez que nosotros comenzamos a vivir en Cristo, solo entonces, la muerte tiene un sentido para nosotros. Si ustedes analizan, por ejemplo, Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo se entregó. Cristo tomó una decisión de morir por nosotros, ¿cierto? Nosotros, ¿qué decisión estamos tomando? ¿Estamos dispuestos a morir por Cristo? Eso es lo que tomó Pablo en cuanto a su decisión. Y eso es lo que hoy día vamos a analizar. Número 1. Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 18. El título, dice, quiero que sepáis. Vamos, versículo 12 al 18 de capítulo 1 de Filipenses. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos en la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. El primer romano es, quiero que sepáis. ¿Qué cosa quería que sepan los filipenses, Pablo? Letra A, las cosas que me han sucedido. Quiero que sepan las cosas que me han sucedido.
Filipenses 1:12 dice: quiero que sepáis, hermanos, las cosas que me han sucedido. Las cosas que han sucedido. ¿Qué cosas le estaban sucediendo? Número 1, prisiones. Filipenses 1:13 dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo habla de sus prisiones. El estado en que está Pablo es prisionero. Pablo no está descansando en una casa, viendo televisión. Está prisionero. ¿Por qué? Por el predicar el Evangelio. Esa es la situación de Pablo. Y él quiere que sepan los filipenses las cosas que le han sucedido. O sea, estoy preso. Mire, Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 28, versículo 30 y 31. Pablo dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Pablo predicaba al Señor Jesucristo. Así, preso en una casa, por 2 años estuvo ahí predicando, hablando del Señor Jesucristo. Pero su estado era preso, no estaba libre, él estaba preso. Y en esa circunstancia él le está diciendo: quiero que sepáis, primero, mis prisiones. O sea, estoy preso, ese es mi estado. Preso por el Señor Jesucristo, por servir al Señor Jesucristo. Número 2, quiero que sepáis lo que mis prisiones y lo que ha provocado mis prisiones. Quiero que sepáis, primero dice, mis prisiones, luego lo que ha provocado mis prisiones. Filipenses 1:14 dice, Filipenses 1:14 dice: la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pablo está diciendo a los colosenses, es decir, a los filipenses: quiero que sepáis. ¿Qué cosa? Las cosas que me han sucedido. ¿Qué cosa? Mis prisiones. Yo estoy preso y eso se ha divulgado. Toda la gente, dice el versículo, que han redundado, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes, o sea, se han hecho claras en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Todo se divulgó. Mis prisiones se divulgaron. Y en mis prisiones yo seguía predicando el Evangelio. Y eso fue patente para todas las personas que iban a verme. ¿Qué sucedió con esto? Algunas, dice, lo que ha provocado, mis prisiones, ¿qué provocaron? Que otras personas, y la mayoría de los hermanos, dice, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra, se atrevieron a empezar a predicar las Escrituras a los otros, a predicar el Evangelio, a enseñar, a discipular, a hacer lo que Dios nos ha mandado. Eso es lo que está diciendo Pablo. Muchos se habían quizás acobardado, arrancado, escondido, no lo sé cuál era el estado en que estaban muchas personas, pero muchos, al ver que Pablo estaba preso y que estando preso él seguía predicando, dijeron: nosotros también. Y Dios los animó a hacer eso. ¿Cuál es su ánimo? ¿Cuál es mi intención? Pablo dice: quiero que sepáis, no solamente los filipenses, sino también nosotros, qué cosa lo que me ha sucedido, que estando preso yo sigo predicando, y eso ha producido en otros que también tengan ánimo de predicar el Evangelio. Número 3 dice: algunos anuncian a Cristo pensando añadir aflicción a mis prisiones. Eso está en el versículo 15 y 16 de Filipenses capítulo 1. Algunos, dice la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pensando añadir aflicción a mis prisiones.
pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Dice que algunos anunciaban de Cristo pensando añadir, ¿qué cosa? Pensando añadir aflicción a mis prisiones. Versículo 16 y el versículo 15, algunos la verdad predican a Cristo por envidia, dice, y contienda, pero otros de buena voluntad. 16, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Eso pensaban algunos. Predicaban de Cristo pensando que con eso le iban a añadir más aflicción a Pablo, pero al contrario, no le añadían eso. Los otros, dice, lo que me ha sucedido es, los otros, dice, predican a Cristo de buena voluntad y por amor. Eso está en 17, dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Pero había otro grupo que predicaba por amor. Nosotros vimos el amor el que me mueve, es el motor, es el fuego, el que me impulsa a hacer las cosas. Y Pablo dice, algunos están predicando por amor el Evangelio, otros simplemente por envidia y contienda. Pero los otros por amor. Y eso es una cosa importante. ¿Por qué está predicando usted? ¿Por amor? ¿Por envidia? Yo no sé, cada uno tiene que analizar el por qué está haciendo las cosas que está haciendo o por qué no está haciendo las cosas que debiera hacer. Es el análisis, porque Pablo le provocó a todas las personas algo. Algunos a predicar por amor, a otros a predicar por envidia, pero predicaban. ¿Cuál es mi actitud al respecto a eso? Letra B. Dice, lo que ha sucedido es el resultado o lo que ha redundado. ¿Recuerdan? Dice, la primera cosa que nosotros vimos, quiero que sepáis, dice Pablo, quiero que sepáis qué cosa es lo que me ha sucedido, mis prisiones, y que mis prisiones han motivado a algunos, a una gran mayoría, a hablar la palabra sin temor. Hay algunos que lo hacen por envidia, pero otros lo hacen por amor. Y eso es importante. Luego dice, ¿qué ha producido esto? Letra B. Lo que me ha sucedido es el resultado, o ha provocado como resultado, o redundado es un resultado de. Puede ser para algo bueno o para algo malo. Eso es lo que es redundar. Puede ser ha redundado para algo malo o ha redundado para algo bueno. Pero Pablo dice que el resultado o ha redundado, uno, para el progreso del Evangelio, o sea, lo que me ha sucedido y que ha provocado en los demás ha sido un progreso para el Evangelio. La gente empezó a hablar y el Evangelio empezó a crecer, a ser predicado. Versículo 12 de Filipenses 1 dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado, o el resultado de esto, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. O sea, no ha sido malo, sino que el objetivo ha sido el progreso del Evangelio. Ha sido bueno, ha ido para ese lado, para el progreso del Evangelio. Y eso es algo sumamente bueno, ¿ya? Me queda aquí, ya. Número 2 dice, porque Cristo es anunciado. Versículo 1:18. Dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré
aún. Recuerdan que algunos predicaban por envidia, otros por amor. Y aquí Pablo dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, algunos que usan el pretexto de predicar pensando que le iban a añadir más angustia a Pablo, pero otros por verdad, predicando la verdad en amor, Cristo es anunciado, dice, y en esto me gozo y me gozaré aún. Ese es el progreso que estaba sucediendo, lo que estaba redundando en el progreso del Evangelio, que Cristo era predicado en un punto, o sea, estaba predicando por algo, que es lo que quería que se supieran. Las prisiones de Pablo estaban provocando a la mayoría a hablar la palabra, y fundamentalmente Cristo estaba siendo predicado en todas partes, y eso era para él lo más importante que sacaba de esto. ¿Ya? Esa es la primera parte. Número 2. Quiero que sepáis nuevamente que vivo o muerto, Cristo es mi ganancia. Quiero que sepáis que vivo o muerto, Cristo es mi ganancia. Filipenses 1, versículo 19 al 26. Dice, porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como digno de Abraham entre vosotros. ¿Ya? Estaba leyendo el 27, me emocioné. Pablo aquí, vamos a ir desglosando del versículo 19 en adelante. Pablo, vemos nuevamente el punto, quiero que sepáis que vivo o muerto, Cristo es mi ganancia. ¿Ya? Letra A, vivo, o sea, estando Pablo vivo. 1. Para mi liberación. ¿Qué anhelaba Pablo? Ser liberado de sus prisiones. Pablo quería estar libre para seguir predicando, no solamente donde estaba, sino en otros lugares, ya sea en Roma o en otro lugar donde él quería llegar. Si ustedes se dan cuenta, en algunas cartas él quería llegar a España. Y Pablo quería seguir predicando el Evangelio. Es por eso que el versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo quería ser liberado en cualquier de los sentidos, liberado si fuera a libertad física o liberado si fuera a libertad espiritual. En ese sentido, vivo o muerto. ¿Ya? Él iba a ser liberado. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. En nada seré avergonzado. Pablo tenía claro su esperanza. ¿Cuál era la esperanza? En Cristo. Él sabía a quién le había creído, así como Abraham sabía a quién le había creído. Por lo tanto, cuando él llevó a su hijo para ser sacrificado, él nunca lo dudó. Él tenía claro y él lo llevó con toda confianza porque sabía en quién había creído. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Yo sé en quién he creído. Por lo tanto, yo, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Punto.
no soy avergonzado. Así de simple. Número 2 dice, para magnificar la definición es engrandecer, alabar, ensalzar a Cristo. 1:20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza, de que nada será avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mí, en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Por eso Pablo hablaba de liberación. Esta liberación era a vida, en el caso que fuera liberado físicamente, o a muerte, liberado espiritualmente, digámoslo así, porque de cualquier forma Cristo iba a ser glorificado o magnificado, o sea, alabado, ensalzado Cristo a través de la vida físicamente de Pablo o de la muerte con la que él muriese. Cristo iba a ser magnificado. Una cosa bien compleja para nosotros porque usted, estando vivo, Cristo es magnificado, la gente alaba a Cristo a través de su vida, la gente ensalza a Cristo, dice, realmente yo veo cómo que el Señor Jesucristo trabaja en tu vida, por lo tanto, yo alabo a Cristo porque veo lo que hace en ti. ¿La gente dice eso? ¿O la gente no dice absolutamente nada de Cristo al verlo a usted, al verlo a mí? Y si llegásemos, entre comillas, a morir, sería ensalzado Cristo, magnificado Cristo. Pablo, por vida o por muerte, Cristo iba a ser magnificado. Eso es lo que está diciendo. No es cualquier cosa. Eso es vivir en Cristo. Y eso es morir en Cristo. Es algo que no nos enseñan en las iglesias. Las iglesias nos enseñan, entre comillas, la gente vive una secta del cristianismo. Hoy en día todos se creen cristianos, pero hay muy pocos hijos de Dios. El Hijo de Dios es aquel que obedece a su Padre y que vive para Cristo, le sirve y está dispuesto a morir sirviendo a su Señor. Los cristianos no. Los cristianos se sirven a sí mismos porque ellos son los reyes y señores de su vida. Y ahí la diferencia, gran diferencia. Y hoy en día vemos iglesias donde están llenas de cristianos, pero faltan hijos de Dios. Sigamos. Número 3. Dice, porque para mí el vivir es Cristo. Y aquí es la declaración más compleja, más impactante, porque hay que ver el contexto donde está Pablo, preso, esperando ser liberado físicamente o ser liberado a través de la muerte. De las dos formas él iba a ser liberado. Pero este es el complejo. ¿Usted ha estado alguna vez preso por el Señor Jesucristo? Yo creo que ninguno de nosotros. A lo más que nos han dicho es canuto. Pero estar preso por servir a Cristo, yo creo que a ninguno de nosotros quizás no nos gustaría eso. Pero tenemos que vivir para Cristo, tenemos que servirlo. Hoy en día la iglesia solamente habla de política, habla del aborto, habla de la homosexualidad, habla de estas cosas. Porque todo eso, el mundo está impactando con eso. Y la iglesia está hablando de lo que el mundo hace. En el tiempo de Pablo, en el tiempo de esta iglesia primitiva, el mundo hablaba de la iglesia, porque la iglesia estaba impactando al mundo. Hoy en día la iglesia no impacta a nadie, ni siquiera a sus propias vidas. Pablo preso
por servir a Cristo, nosotros presos de nuestros propios pecados. Sigamos. Porque para mí el vivir es Cristo y morir ganancia. Vamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21, versículo 13. Hechos capítulo 21, versículo 13. Dice, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Esta es una declaración que hace Pablo. Dice, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Si ustedes la ponen con la declaración que hace Pedro cuando dice, no, yo estoy dispuesto a morir contigo, y después lo niega, Pablo aquí no, estaba claro. Él sabía en quién había creído y él estaba dispuesto, porque él servía al Señor Jesucristo, estaba dispuesto aún a morir por Cristo. ¿Usted está dispuesto a eso? Pablo estaba así dispuesto, estaba totalmente dispuesto. Filipenses, nuevamente Pablo, vamos a ir al capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 7 al 10. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Mire la última declaración, versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento. ¿Usted está dispuesto a padecer como Cristo padeció? Yo creo que no. Tenemos miedo. Miedo a que nos apresen, miedo a que nos golpeen, miedo a que nos torturen. Y dice, no solamente eso, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Esa es una declaración. Eso es lo que Pablo sentía, vivía, exhalaba. Eso es lo que él vivía. ¿Hasta dónde está dispuesto usted a servir a Dios? Muchos cuando, por ejemplo, ven el ejemplo de Abraham de entregar a su hijo, yo no lo haría. En ese momento usted ya está negando su fe al decir, yo no lo haría. Porque si usted cree en Dios y Dios le está pidiendo a su hijo, es por algo. Y usted sabe que Dios no le va a pedir su vida. Pero sí a nosotros. Nos pidió que muriéramos al yo. Y nadie, las iglesias de hoy día, no lo han hecho. Una vez que supongamos, usted lo hizo, murió al yo, después nos pide vivir para Cristo. Y hoy en día la gente no vive para Cristo, vive para sí. Cosa de examinar las iglesias, cómo se está llenando de gente con dinero. Yo no estoy diciendo que el trabajo sea malo o que el dinero sea malo, sino cuáles son sus objetivos de vida. Hoy en día los hijos de Dios lo único que quieren es tener títulos, tener dinero y tener dinero. Esos son sus objetivos. Y nadie piensa en servir a Cristo. Pablo dijo, todo lo que tengo, lo tengo por basura, por conocer a Cristo. A mí, título, lo que sea, para mí eso es basura. Para mí Cristo es lo importante. Es tanto hasta que yo quiero participar de su padecimiento y llegando a ser semejante a Él en su muerte. Complejo, difícil, nada fácil lo que está diciendo Pablo. Pero cuando usted
vive para Cristo, eso es un anhelo, eso es un sentirse como gozoso de padecer por el Señor Jesucristo. Si usted, por ejemplo, ve en el capítulo 4 de los Hechos a Pedro, este Pedro ya no es el mismo Pedro, porque este era el Pedro ya que estaba lleno del Espíritu Santo, un Pedro que se enfrenta a los sacerdotes y a los principales ahí, no importando lo que le hicieran a él, y lo azotaron, y él se fue sumamente contento, gozoso de padecer por el nombre, por Cristo. Esa es la verdadera realidad de un hijo de Dios. ¿Hasta qué punto usted está dispuesto? Nosotros estamos sentados en las iglesias no haciendo absolutamente nada. Y eso es nuestra realidad. Volvamos nuevamente al capítulo 1 de Filipenses. Vemos el punto 4, versículo 22. Pablo dice que todo esto él lo hacía para la declaración que hace que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es para el beneficio que de cosa de la obra. De mi obra, o para mí, no, de la obra. Versículo 22, capítulo 1 de Filipenses. Dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Yo quiero vivir en la carne para beneficiarlos a ustedes, para el beneficio de la obra. Eso es lo que quiero, eso es mi anhelo. Eso es lo que quería Pablo. Mire, letra A. Es necesario que esté vivo por causa de vosotros. Versículo 24. Dice, pero quedar en la carne es más necesario, dice, por causa de vosotros. ¿Cuál era el beneficio de la obra? Era necesario estar vivo por causa de quién? De los hermanos. Él quería estar vivo por esa causa, por los hermanos, para ayudarle, para instarlos a servir al Señor Jesucristo. Versículo 25, letra B. Dice, versículo 5, y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Por lo tanto, él quería para vuestro provecho y gozo de la fe, para el provecho de los hermanos, para que ellos crecieran, para el gozo de ellos y para la fe. Estos eran los dos puntos principales de lo que estaba diciendo en el versículo de 22. Para mí, en beneficio de la obra. Él quería estar vivo. Letra B. Vimos el punto 1, cuanto a vivir. Eso es lo que decía él. No sé qué escoger. Si salgo libre en la carne, físicamente, esto va a ser a provecho de la obra, para estar con ustedes, para vuestro gozo y para la fe. Esto va a ser para que ustedes crezcan. Yo voy a salir. Si salgo físicamente va a ser así. Veamos la otra opción. Para mí, dice, el morir es ganancia. 21. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. 1. Dice, es ganancia, Filipenses 1, 21. Para usted, el morir es ganancia. Yo veo en las iglesias cuánta gente ora. Hay oraciones, hay papeles pidiendo por el hermano que tiene miedo porque el médico le dijo que tiene una enfermedad que lo puede llevar a la muerte. Miedo a morir. Gente que dice que creyó en el Señor Jesucristo. Esa es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad. Que estamos tan apegados a este mundo que no lo queremos soltar. Y no queremos. Nos asimos tanto a este mundo. Hermano, si usted o yo vivimos para Cristo, no hay enfermedades. Nuestro único norte o nuestra única, digamos,
salida van a ser dos. Una, para el progreso de la obra, como Pablo, para servir a los hermanos, para que ellos crezcan, para que sigan sirviendo a Cristo, y el otro para la muerte. Porque Satanás no se va a quedar tranquilo con alguien que sí le sirve a Cristo, y lo va a tratar de encarcelar y matar. Pero eso, para un hijo de Dios que sirve a Cristo, eso es ganancia. ¿Para usted es ganancia morir? Complejo, difícil. Número 2, versículo 23, capítulo 1, versículo 23, en cuanto a la muerte, dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. O sea, estoy así, dice Pablo, estoy súper estrecho, teniendo deseo de ¿qué? De partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo dice: para mí estoy en estrecho, quiero estar con ustedes para que ustedes crezcan, para que ustedes puedan fortalecerse, para que ustedes sigan predicando el Evangelio. Pero también yo quiero partir. Quiero partir porque y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Y para usted mejor partir? Cada uno en su corazón tiene que responder eso. Número 3. Quiero que sepáis sobre vuestro comportamiento. Quiero que sepáis sobre vuestro comportamiento, cómo deben comportarse, si estoy o no estoy. Pablo, recuerdan, quiero que sepáis de qué, de las cosas que me han sucedido. ¿Qué cosas? Estaba preso, estoy preso, y eso ha provocado en hermanos que están predicando el Evangelio. Quiero que sepáis que estando vivo o muerto, Cristo es mi ganancia. Si estoy vivo, va a ser para servirles a ustedes. Si estoy muerto, es ganancia para mí. Y yo quiero partir, porque es muchísimo mejor estar con Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo en el 2. Ahora en el 3 dice: quiero que sepáis sobre vuestro comportamiento, cómo deben comportarse, estando yo libre o estando yo ausente en el cuerpo, muerto. ¿Ya? Letra A. Eso tenemos del capítulo 1, versículo 27 al 30. Dice: que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Versículo 27 dice: sea que vaya a veros o que esté ausente. O sea liberado físicamente o sea muerto, yo lo que quiero es que ustedes os comportéis como dignos del Evangelio de Cristo. Ese sea el comportamiento. Que estéis firmes, firmes. Ya. Letra A. Que sean dignos del Evangelio de Cristo, versículo 27. Número 1. Firmes en un mismo espíritu, le está diciendo. Versículo 27 es que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo, unánimes por la fe del Evangelio. Firmes y combatiendo. Eso es lo que quiere Pablo, que estén firmes y combatiendo. Usted está firme en la fe, en la palabra de Dios. El Espíritu Santo lo tiene firme y combatiendo por el Evangelio. Eso es lo que quería Pablo. Usted, presente o ausente, quería que ese fuera nuestro comportamiento, sea el comportamiento de los filipenses, sea el comportamiento nuestro. Letra B. No intimidados. Versículo 28. Y en nada intimidados por los que se oponen.
que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. No estén intimidados, no importa lo que nos puedan hacer, no se preocupe por lo que le puedan hacer, no se intimide por eso. Nos pueden meter preso, nos pueden matar, pero para nosotros la muerte es una ganancia si estamos sirviendo al Señor Jesucristo. No se intimide, por eso no tengan miedo por lo que los otros nos quieran oprimir y decir, no, si tú predicas vamos a hacer. Cuando a Pedro le dijeron que tenía que callarse, no anunciar más el nombre, Pedro dijo, no lo voy a hacer. Lo castigaron, lo azotaron y se fue gozoso de haber sufrido, ser azotado por el nombre. Usted y yo estamos siendo gozosos por sufrir por el nombre. Uno dice dentro de no intimidad, dice para que ellos prediquen para que nosotros prediquemos el Evangelio. 2. Para nosotros esto es salvación. Salvación no solamente de ser salvado cuando usted creyó, sino que salvación en cuanto, si usted le está sirviendo al Señor Jesucristo, Dios nos va a liberar físicamente o nos va a liberar con la muerte. Nos vamos con Él. Es lo que está diciendo Pablo al principio, cuando se acuerdan de mi liberación. Sea vida, sea muerte, no importa, soy liberado. Así que no se intimiden por lo que suceda. Letra C. A vosotros es concedido. Versículo 29 dice, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Dios nos concedió esto. ¿Cuántos de nosotros estamos padeciendo por Cristo? Yo creo que ninguno está padeciendo por Cristo. Dice, creer en Cristo, nosotros creímos en Cristo. Ahora tenemos que padecer. Nos concedió eso. Teniendo en el mismo, versículo 30 dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Teniendo este mismo conflicto. En Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo, le dice, ven, Timoteo, ven a sufrir conmigo. En 2 de Timoteo, lo invita a sufrir con él. Timoteo no, en 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 3 al 8, si usted lo puede leer, Pablo invita, le dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Y le empieza a explicar, aviva el fuego que hay en ti, no tengas miedo, ven, sufre padecimiento, no te preocupes, no tengas temor. Y eso es la invitación que nos hace Pablo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para usted, ¿qué es lo que es? ¿Está preparado? Si usted quiere, lea este capítulo. Es muy bueno. Pausadamente, versículo por versículo. Yo traté de explicarle versículo por versículo, más o menos, y mostrándole lo que Pablo quería que supieran. 1. Lo que él había padecido. Estaba preso. Lo que había provocado que otros estuvieran predicando el Evangelio. 2. Que estando vivo o muerto, Cristo iba a ser magnificado. Y eso es lo que él habla. Estando vivo voy a servirlos a ustedes. Estando muerto estoy con Cristo, que es mucho mejor. Y 3. Habla que estando vivo o muerto, Él quiere que sepamos que nosotros nos comportemos como es digno del Evangelio. Firmes, combatiendo, padeciendo,
no importando eso, no nos importa que nos intimiden, porque sabemos en quién hemos creído y tenemos un Dios poderoso que va a hacer todo por nosotros. Que esto sea de bendición para ustedes, que les sirva, que los haga meditar y que realmente sea algo también motivador para que pueda servirle al Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Nos vemos esta otra semana con otra enseñanza.